tardes vamos a comenzar el coloquio tertulia con motivo de los 60 años de la fisioterapia en España y en la Comunidad Valenciana. Para ello, qué mejor sitio que la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de Valencia, que es todo un referente, sobre todo desde el punto de vista histórico en España. Y nos hemos rodeado de un elenco muy interesante de profesionales de varias generaciones que podrán narrarnos cómo han transcurrido estos 60 años de fisioterapia en la Comunidad Valenciana. Empezaré por presentar a los debatientes que tengo a mi izquierda. Primero a Rodrigo Martín San Agustín, que es un joven fisioterapeuta, primer graduado de la Facultad de Fisioterapia, esta institución que tenemos aquí y que nos ha acogido. Y además, a pesar de su juventud, ya tiene una experiencia muy intensa en el mundo deportivo, en varios clubes deportivos, y actualmente lo compagina con su actividad privada. Y además está doctorándose y no para de investigar. Es un profesional muy inquieto. A su lado está Jesús Ramírez Castillo, que es el delegado del Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana en Castellón. Jesús tiene una dilatada trayectoria de cerca de 2 décadas de profesión y además se egresó en la histórica Escola Gimbernat de Cataluña y además tiene una experiencia muy intensa en el ejercicio privado de la profesión y también un poco en el deportivo, ¿verdad, Jesús? Y a su lado tenemos a toda una leyenda de la fisioterapia que es don Manuel López Cuesta, nada menos que uno de los pocos profesionales que aún vive y que estudió fisioterapia hace 60 años precisamente. Y fue todo un referente a nivel municipal, fue el primer fisioterapeuta municipal de Valencia, entre otros menesteres. Además trabajó con el profesor Caballé, que fue también un histórico en la rehabilitación, y entre sus méritos fue el ganador del segundo Congreso Nacional de Fisioterapia en la modalidad cinematográfica, don Manuel. A mi derecha cuento con el presidente, bueno, el decano del Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana, don Josep Benítez Martínez, que además de ser la máxima autoridad en esta institución, tiene una trayectoria muy extensa, sobre todo a nivel docente. Ha ocupado los principales cargos de esta institución que nos recibe hoy, precisamente la Facultad de Fisioterapia de la Comunidad Valenciana, y también está muy ligado al mundo deportivo de la fisioterapia. A continuación está don Manuel Valls Barberá, que es también un ilustre precursor de la fisioterapia en la Comunidad Valenciana. Don Manuel ha sido sobre todo un referente en la sanidad pública valenciana y más concretamente en el Hospital La Fe, pero además también fue el primer director de departamento de esta facultad, cuando entonces era escuela universitaria, y además como fisioterapeuta. Una persona muy valorada desde los aspectos éticos, profesionales y ya jubilado. A su lado tenemos a doña Ana Garés García, que es doctora, profesora en la Universidad CEU Cardenal Herrera, y es toda una experta en 2 facetas de la fisioterapia, el suelo pélvico y el raquis. De hecho, su tesis doctoral es sobre el tratamiento histórico de la escoliosis. Y además es antropóloga y una experta en la historia de la fisioterapia también. Y por último tenemos a Miguel Rioja Romero, que es también un joven fisioterapeuta, pero ya con cerca de una década de trayectoria, egresado de la Universidad CEU Cardenal Herrera, y ejerce sobre todo la práctica privada de la profesión, y además es osteópata y colabora con el Colegio de Fisioterapeutas, como en el caso de nuestro amigo Rodrigo, que se nos ha olvidado decir que además forma parte de la Comisión de Deporte del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana, y Miguel Rioja es colaboró también en el colegio en actividades como las artes escénicas, donde la danza le atrae mucho para sus investigaciones. Y la primera pregunta que nos asalta para todos ellos es, en primer lugar, que nos digan de forma breve por qué la fisioterapia y no otra profesión. ¿Por qué elegisteis la fisioterapia? ¿Quién quiere abrir fuego? ¿Don Manuel? ¿Por qué me hice fisioterapeuta? La verdad es que no tenía ni idea si podía seguir estudiando medicina porque no había dinero para esto en la familia. Sin embargo, SEO y yo he
este nombre un poco raro, un poco largo, que ahora se conoce por todo el mundo, que es la fisioterapia. Y dije, ¿y eso qué es? Y un compañero que había sido recuperador de fútbol y de deportes, se llamaba Miguel, dije, pues esto tiene futuro, esto, meterse en los males del cuerpo, de dolores y toda serie de problemas, de movilizaciones y tal. Y dije, pues voy a intentarlo. Y me apunté a estudiar fisioterapia sin saber exactamente qué iba a estudiar y cuánto. En el año 58, ¿no, Manuel? El año 58. Vaya. Sí, 1958. Facultad de Medicina Antigua de Valencia. Y nada, allí encontré un gran profesor, unos pocos compañeros, éramos 5 nada más. Madre mía. Encontré una Muy chica. reducida. Me encontré una chica que me gustaba, ¿Que fue su mujer? que Su luego se primera hizo mujer. fisioterapeuta también conmigo. Y Amparo. Y ya fue, como diríamos, un resbale de una rampa de decir, allá voy, y voy a meterme en este ajo sin saber exactamente qué es lo que voy a conseguir. Ya empezó a hablar, empecé a hablar con algún traumatólogo, algún neurólogo, en fin, distintos médicos de especialidades. Pero de eso hablaremos detenidamente, don Manuel, porque Y es lo que me empujó. esa fue Esto es lo que la quería. casualidad, ¿no? Y, Josep, Yo, para ser sincero, por casualidad, no por vocación. Por casualidad, y es porque tenía nota para entrar en fisioterapia, y en aquella época era una titulación muy demandada, entonces entraban muy poquitos, y porque tenía relación con el deporte. hablamos de los primeros 90, ¿no? Sí, yo entré en fisioterapia en el año 93, y ya te digo, en aquella época pues era una titulación que tenía mucha salida profesional y la gente tenía muy buena prensa, la fisioterapia. Lo que pasa es que yo vengo del ámbito del deporte y entonces al final me convenció un amigo diciéndome que tranquilo, que esto tiene mucha relación con el deporte y te va a gustar. Lo cierto es que cuando entré, a los 3 meses ya sabía que iba a terminar ahí, porque me gustó muchísimo el enfoque que se le daba. Bueno, tuve luego también profesores que te fueron inculcando ese amor y esa dedicación para el paciente. En mi caso, mi trayectoria profesional la he desarrollado toda en el ámbito deportivo, pero no deja de ser la misma vocación. Por eso digo que muchas veces cuando se habla de vocación, bueno, la vocación uno la puede tener o la puede ir adquiriendo, ¿no? Y en este caso yo la adquirí con el tiempo y con los estudios. Y ahora que has mencionado algunos de esos maravillosos profesores, Manuel Valls fue uno de ellos. ¿Por qué fisioterapia, Manuel? Bueno, yo terminé los estudios de ayudante técnico sanitario el día 6 del 6 del 66. Y entonces, por eso me acuerdo de la fecha, porque para las fechas soy muy malo, pero esta fecha no se olvida. Y entonces, en aquella época, la única posibilidad que teníamos de hacer una especialidad era fisioterapia. Y entonces, como me gustaba seguir estudiando, dije, bueno, pues muy bien, fisioterapia por fisioterapia. Entonces me matriculé en fisioterapia y ahí encontré pues otro camino. Una decisión pragmática, Manuel, ¿no? Sin duda. Era lo que teníamos. Muy bien. ¿Y Jesús Ramírez, por qué te decantaste? Por la Este es un aspecto, creo que muchos fisios pasará lo mismo, en el sentido de que llega un momento en algo, en el aspecto de la vida, que dices, esto es lo mío. Yo fue muy joven. Estaba en un colegio de estos que serán internados un poquito tema deportivo. Ahí había un fisio y este colegio estaba justo al lado de otro colegio que era así de educación especial. Y de ahí empecé a ver aspectos de la fisioterapia en el ámbito neurológico. Realmente yo estudié fisioterapia para el ámbito más bien neurológico. Luego, circunstancias de la vida, pues me ha ido un poquito al aspecto este trauma deportivo. Pero yo toda la carrera la enfoqué hacia el ámbito neurológico. De hecho, allí en la Gimbernat tenía a Bettina Páez, que era la única tutora un referente. en España. Estuve en su centro bastante tiempo y ahí es cuando me enamoré un poquito de la fisioterapia neurológica.
Luego, circunstancias de la vida, pues me fui al ámbito traumatológico deportivo. Pero realmente todo empezó en un colegio, en la EGB, que allí vi el ámbito, la labor del fisioterapeuta, estaba muy ligado al aspecto físico, no tanto químico, y ahí es cuando dije, esto es lo mío. Por tanto, fue bastante vocacional, ¿no? Sí, tenía eso, 12 años, 13 años. Las más precoces. Ya en el instituto yo ya iba por la nota porque había que sacar la nota correspondiente. Y doña Ana Gárez. Bueno, pues yo sí que sabía dónde me metía en fisioterapia. Yo estaba como diplomada en enfermería en la FE, trabajando, que de hecho conocía también a Manolo en la FE. Y cuando llevaba ya varios años en la FE, entonces fue cuando se hizo la diplomatura de fisioterapia, como carrera separada de la enfermería. Yo ya veía a los fisioterapeutas trabajar con nosotras, las enfermeras en la FE. Entonces, cuando pude tener acceso a la fisioterapia, pensé que era un complemento en mi formación fenomenal. Fue cuando me metí aquí en la carrera. En la segunda promoción de la de fisioterapia, titulación de la universitaria. diplomatura de fisioterapia, Curioso, siendo ya enfermera. siendo ya enfermera. Muy Sí. curioso. Y Miguel Rioja. Tampoco yo tenía la vocación clara, pero sí que tenía algo muy seguro, desde el desconocimiento, pero quería que en mi futuro, levantarme cada día con algún tipo de ilusión, con una profesión que me llenase a nivel personal, aparte de lo económico, fuese la que fuese. Y la vi como algo idóneo, la fisioterapia. Además de que el fisioterapeuta, no sé, yo lo tenía como en gran estima, ¿no? desde mi punto de vista. Supongo que por la cantidad de lesiones a nivel deportivo y todo eso que tenía, que claro, desconocía el tratamiento y demás, y pensé, esto es lo mío. Que ahora me muevo por muchas más ramas, pero desde luego fue el inicio, el punto ese de inflexión. Y nos falta por saber la motivación de Rodrigo Martín. Pues yo un poco como Jesús, la verdad, desde el primer momento que lo tuve muy claro. Yo vengo del deporte, de atletismo, y en la primera concentración con la selección de Castilla y León vi la figura, todavía me acuerdo de su nombre, de Sergio, y dije, esto quiero ser lo mío. Y fue una facilidad luego a la hora de los estudios, porque ya todo el instituto sabía lo que quería, no como otros compañeros que siempre que estudio tal nota, yo tenía claro que quería ser fisioterapeuta, y por ahora el tiempo, la verdad es que ha sido la mejor decisión que he tomado. Curioso, los motivos de los más dispares. Bien, pues vayamos ahora un momento al pasado. Y claro, esta pregunta va más dirigida a los más veteranos, y es, los que vivisteis los inicios de la fisioterapia en la Comunidad Valenciana y en España incluso, ¿cómo vivisteis esa fisioterapia, ese comienzo profesional? Yo empezaría por don Manuel, que es el más veterano. ¿Cómo era esa fisioterapia incipiente? Pues era una especie de, podríamos decir, que campo desconocido, y que gracias al profesor que teníamos, don Carlos Caballé, que fue el que la trajo Fundador a Valencia. de la primera escuela. Y me estuvo hablando, es como si hubiera sido una conversión religiosa a una especialidad de fisioterapia. Esto es maravilloso, esto tal, tienes que dedicarte al enfermo totalmente, aunque no hay muchos medios, porque vamos a hacer lo que podamos. Esa era una de las características que me imaginaba que ibas a decir, escasos medios, ¿no? Escasos medios, pero era cada enfermo que le dábamos el alta, o don Carlos les daba el alta, para mí era una alegría, decir, otro curado. Y yo dije, entonces yo puedo curar, no voy poniendo solo inyecciones o vendas o tal. Pero Manuel, es importante que sepa el público y los compañeros que tú empezaste, como la mayoría de los fisioterapeutas, con pacientes pediátricos y neurológicos, ¿verdad? Con el tema de la poliomielitis, y aparte de pacientes traumatológicos. Mira, a mí me encargó el profesor, cualquiera que venía con alguna lesión o algún problema. Por ejemplo, un tic nervioso, dijo, tienes que quitarle el tic nervioso a esta mujer que no puede parar el cuello. Y me enseñó a pararle el tic. Luego vino una madre con un carrito y un chiquito y dice, es que está enfermo
de poliomielitis. Digo, ¿y eso qué es? Empezar a profundizar, eso ha sido un gran problema, porque se pasó la epidemia de la epidemia terrible. Y luego otra epidemia, las hemiplegias. Y luego un accidente de ferroviario donde vinieron tantos heridos al hospital que habían fracturados. Hablamos del Hospital Provincial de Valencia, ¿verdad? Que es donde sí, empezasteis a estudiar principalmente las prácticas. El tren de Utiel tropezó con el tranvía de Torrente y aquello fue un desastre. 50 o 60 heridos y fracturados y todo eso. Politraumatismos. Éramos lo mismo si teníamos que curar algo de herida, de sangre o de inmovilizaciones o simplemente, bueno, no sabíamos exactamente hasta dónde podíamos llegar porque acabábamos de empezar y eso es muy importante, el tener la seguridad de que lo que hacía después, todo lo que hacía estaba mucho más sereno y más sentado en la carrera. Pero al principio Lógico. Un problema, pero se fue solventando porque entonces yo tenía 22, 23 años. Claro, salías con 2 años de enfermería y 2 años de fisioterapia. Sí. Disculpa, y en el caso de Manolo Valls, que estudió un poquito después, unas décadas. Yo empecé a trabajar en el año 70, 69, en la FE, en el servicio de urología. Pero como enfermero. Sí, como practicante, porque entonces los enfermeros no existían aún. Y además, la figura del ATS masculino solamente tenía cabida en parapléjicos o en urología, porque era un tipo de especialidad que muchas mujeres no querían, no les gustaba. Y empecé a trabajar en el año 70, pero entonces yo ya era fisioterapeuta también, ya había descubierto realmente la fisioterapia. A pesar de estar en ese servicio de urología, que me gustaba también, porque es una especialidad muy bonita para un hombre, yo siempre que había un congreso en España donde fuera yo me iba para intentar formarte, ¿no? Y ver qué es lo que se hacía, porque entonces en aquella época la formación éramos todos bastante autodidactas. Tenías que ir a un congreso para medir a ver a dónde estoy yo, qué conocimientos tengo con respecto a lo que aquí se expone de gente que se supone que tenía calidad, ¿no? Y entonces ya solicité el traslado al servicio de rehabilitación como fisioterapeuta y al cabo de, creo que fueron 2 o 3 años, me lo concedieron. Entonces ya me marché a trabajar ya como fisioterapeuta en el Hospital de la Fe. Primero empecé pues, en el servicio de electroterapia, que era un servicio maldito donde nadie quería ir. ¿Y por qué, Manuel? Pues porque era un servicio donde habían centenares de pacientes, sobre todo niños, con mielomeningoceles, paralíticos cerebrales, se les ponían E200 y... Estimulación, ¿no? Sí, aquello era un chorro de... Entonces, al que llegaba al último lo metían allí. Cuando ya llegó gente por detrás, pues ya pude salir y ya pasé a un servicio que creo que era reumatología. En reumatología estuve un par de años. De reumatología ya pasé a lo que era gimnasio general, que se hacía de todo. Después ya me centré en el campo de la fisioterapia respiratoria. También estuve 3 o 4 años también haciendo fisioterapia respiratoria. Yo intentaba pasar por muchos servicios porque la fisioterapia realmente, hoy en día que se habla de especialidades, tiene tantos campos y tan grandes que en aquella época yo tenía que ir viendo qué es lo que más me gustaba. Y al final de todo este ir por unos servicios y otros, descubrí el campo de la neurología, que era lo que realmente me gustaba. Y ahí fue ahí donde me quedé ya, el resto hasta el día que me jubilé, tratando pacientes neurológicos. Y eres un referente, sin duda. Los pacientes neurológicos, empecé con mi compañera María José Esquerdo y al final acabé trabajando con Carmen González, la última compañera que he tenido, y han sido personas importantes de mi vida con las que he compartido
muchísimas experiencias laborales, emocionales, por lo que representa ese tipo de patología y ese tipo de pacientes que tratas. Y siguiendo con el orden cronológico, Ana Garés, ¿cómo era esa fisioterapia allá Cuando yo empecé. en los años 80? Claro, 80. pues sí, porque la segunda promoción fue desde el 84 al 87. Entonces, cuando yo empecé a estudiar fisioterapia, pues no teníamos universidad, no había espacio físico para dar clase. Cada día nos ubicaban en un sitio para dar la teoría, las prácticas era aquí en el hospital clínico, no podíamos acceder a otros sitios de prácticas. Pero bueno, con muchísima ilusión, porque era una carrera nueva, con una titulación nueva dentro del organigrama sanitario. Y éramos muy poca gente. En mi promoción éramos como, no llegaba a 60. Hombre, comparado con los 5 de la promoción. Bueno, comparado con los 5. Pero bueno, por ejemplo, ahora son 130 en clase en el CEU. Sí, en la Universidad de Valencia y USED también estamos hablando de cifras. Alrededor de esa. Y eso que son números clausos, ¿no? Claro. Y bueno, pues por ejemplo, en mi promoción éramos solo de Valencia éramos 20, los demás eran de fuera de España, porque como era la única universidad de fisioterapia, en esos momentos, pues fue muy multicultural, había muy buen ambiente, estábamos todos con muchísima ilusión de aprender todas las fisioterapia en todos los ámbitos. Yo recuerdo con mucha ilusión, con pocos medios, pero la gente que, como profesores como Manolo, ya tenían mucha experiencia en el campo de la fisioterapia, en los hospitales, y lo recuerdo como un comienzo, pues con pocos medios, pero ya científico, ya era un enfoque distinto a lo que había habido hasta entonces. la titulación. ¿Y Josep tuvo esa experiencia unos años después? Sí. ¿Similar a lo que cuenta Ana? Sí, bueno, nosotros ya tuvimos la suerte de encontrar ya, aunque estábamos aún en la calle Guardia Civil, las instalaciones ya eran otra cosa. El profesorado seguía siendo igual de bueno, eso sí. Claro. Y no es porque esté aquí. Unos Manolo, referentes, ¿no? Pero sin duda. Cierto, aparte, ya no solo por la calidad técnica que te podían mostrar, sino por la calidad humana que tenían todos en general. Y eso la verdad es que te marcaba mucho. Por eso decía que yo empecé sin vocación y terminé con mucha vocación. Y sí que es cierto, al hilo de lo que comentabas, la proyección que ha tenido la profesión desde esos años en los que yo empecé ahora, sobre todo es que el fisioterapeuta es un profesional que la sociedad reconoce como tal, profesional sanitario. En aquella época había mucha confusión, fisioterapeuta, bueno, tú eres el que haces masajes, ¿no? Era una profesión relativamente incipiente, y el que no había tenido la mala suerte o la buena suerte de haber pasado por manos de un fisioterapeuta en base a una enfermedad, una lesión importante, no nos conocía, ¿no? Lo que siempre se ha conocido, sobre todo en los pueblos, ¿no? ¿Verdad? Que de donde vengo yo, pues era un profesional que estaba aún empezando. Hoy en día, de hecho, mucha gente te venía preguntando, oye, pero tú, entonces, ¿tú qué eres? Entonces le tenías que explicar, no, nosotros tenemos unos estudios universitarios y hacemos esto, tenemos una formación, por eso yo te voy a preguntar muchas cosas para asegurarme que lo que voy a hacer es lo correcto y que no hay nada que lo contraindique o que tengamos que derivarte a otro profesional. Hoy en día no, hoy en día ya la gente busca un fisioterapeuta y sabe lo que hace un fisioterapeuta, y eso es un avance, yo creo, muy importante, y que se ha conseguido gracias a toda la juventud que ha ido empujando en su momento. Queríamos acabar esta pregunta con Jesús Ramírez, si su experiencia inicial hace unos 20 años era similar a la que está narrando, por ejemplo, Josep. Es muy similar a la de Josep. Más o menos, un poco de forma resumida, yo me acuerdo que te decían primero fisio qué, luego pasamos a masajistas universitarios y ahora somos sanitarios. La verdad es que fue bastante duro ir explicando a la gente que era un fisioterapeuta. Muchas veces confundían los que estaban en rehabilitación con fisios. Ah, pero vosotros también estáis ahí en rehabilitación. Eran preguntas bastante comunes y bastante frecuentes. Sí que es verdad que se iba viendo más la figura del fisio. Todavía éramos de la época de que había entrado el masajista al campo, cuando ya todo el mundo sabía que era el fisioterapeuta. Me refiero que sí que es verdad que yo vi un poquito esa progresión, ¿no? Del fisio qué al masajista universitario, que tenías que un poquito especificar la gran diferencia entre lo que sería un poco el mundo del masajista a lo que era el fisioterapeuta, y hoy en día ya todo el mundo entiende que eres un sanitario, ya no te preguntan, ¿los tobillos los tratáis? ¿Las muñecas los tratáis? Era muy... Vosotros lo sabéis de espaldas, ¿verdad? Me refiero que eran las preguntas típicas de aquella época. Hoy en día ya vienen y ya directamente te lo dicen, mira,
tengo aquí el tobillo, me acabo de hacer una torcedura, procede en lo que tengas que hacer, ya me refiero que la verdad es que hemos evolucionado bastante, Sin duda. Entonces, ya saltando a esa evolución reciente, Rodrigo, tú que eres el más joven de todos estos profesionales, ¿cómo ves la fisioterapia de hoy en día? Yo creo que nos tenemos que sentir privilegiados, los que estamos acabando los últimos años, y más después de escuchar el relato de los pioneros en la fisioterapia, porque a nivel de infraestructura y a nivel de sociedad somos especialistas de primer orden, la gente, la sociedad nos tiene como un sanitario más, incluso de los más valorados, y a nivel de infraestructura en cuanto a estudios universitarios y posgrado y todo, hay un abanico de posibilidades que los que estudiamos ahora tenemos que sentirnos así, y es gracias a los que nos han precedido, pues, que han ido construyendo la base que ahora estamos disfrutando nosotros. Y Miguel, ¿cómo opinas al respecto? Igual que... Yo lo veo muy similar a como dice Rodrigo, porque desde luego si no hubiésemos tenido los pioneros que hemos tenido, no tendríamos ahora tantas capacidades, tanta forma de abarcar, tantas funciones como fisioterapeutas, que la gente ya se nota que entiende que somos capaces de sacar adelante, y es importante porque los habéis ido educando y ahora a nosotros nos cuesta menos, pero ya tenemos un campo más amplio de cara a todas esas patologías que podemos tratar, y se agradece que nos vengan ya, que no tengamos que convencerles o educarlos nosotros, porque ya habéis hecho ese trabajo previamente. Los veteranos, que podéis apuntar más con respecto al momento presente, ¿no? En ese salto temporal tan grande de 6 décadas. Pues es que la fisioterapia, realmente yo creo que no hay ninguna titulación en toda España que haya sido capaz de hacer un camino tan rápido como ha hecho esta titulación. Y yo, por ejemplo, me acuerdo en el año 2001 me encargaron la lección magistral de la promoción 1998-2001 de fisioterapia, y yo me acuerdo que el tema, diríamos, el tercer punto, por no alargarme más, que yo quería resaltar era la necesidad que teníamos de ir a un segundo ciclo de 2 o 3 años, una licenciatura, se llamara como se llamara, pero la necesidad de ampliar, ¿no? Sí. Aquello era, diríamos, el punto de aquella intervención mía en aquella lección magistral. Lo mismo después en Madrid, con el aniversario de los 30 años de la Asociación de Fisioterapeuta, también me invitaron también, y el punto era el mismo. O sea, no teníamos otra obsesión más que ampliar el campo, buscar especialidades, y sin embargo, esto era el año 2001, y estamos en el 2017, y sin embargo, solamente en un plazo de 16 años hay facultades, hay doctores, hay másters, o sea que la función de la universidad, que básicamente es una función social, docente e investigadora, está en este momento los 3 aspectos plenamente conseguidos. El aspecto social, el aspecto docente se ha llegado al máximo, y ahora con el aspecto de la investigación, pues exactamente igual, con los doctorados, o sea, y eso solamente en 15 o 16 años. O sea, que se ha hecho un camino que yo creo que no hay ninguna titulación en toda España que haya sido capaz de hacer un camino tan rápido como fisioterapia. Ahora mismo, colegio de fisioterapeutas, ¿en qué año estamos ahora? ¿En el 2017? No, ¿cuántos años lleva el colegio? Que no me acuerdo. El colegio nació en el 2000, el colegio de Valencia. En el 2000, ¿no? Bueno, pues el año 2000 el Colegio de Médicos de Madrid tenía ya 100 años. Claro, somos una institución jovencísima. Hemos fisioterapia, 60 años de fisioterapia. 17 años. 60 años de fisioterapia. La Universidad en Valencia tiene más de 500 años de historia. Y medicina, centenares de años. Y sin embargo, ahora prácticamente estamos, diríamos, al mismo nivel, a la misma altura académicamente, con las mismas capacidades para fabricar doctores en un tiempo récord. O sea, esto es algo, yo creo que es para sentirse orgullosos y para estar
muy contentos, tanto la gente mayor como la gente joven, todos. Vaya. Y por descontado el camino que se han hecho desde los colegios profesionales de fisioterapia en toda España, Y en particular el nuestro, ¿no? efectivamente. Bien, eso enlaza, Manuel, y el resto de los tertulianos, con la siguiente pregunta, que es si, ¿cómo habéis visto los posibles cambios en cuanto a las funciones y la capacidad del fisioterapeuta en su ámbito laboral, tanto en tipo de patologías como el abordaje o las áreas de trabajo? Sin duda ha habido cambios, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo lo que más ha plasmado, y al hilo de lo que comentaba Manolo también, con el grado ha sido que hemos ampliado las competencias. Y uno de los aspectos que ha quedado muy claro con el grado es una competencia muy importante para el fisioterapeuta, como es el diagnóstico en fisioterapia, que además y que se entiende perfectamente y que no es incompatible con el diagnóstico médico, sino todo lo contrario, que es complementario y es muy necesario para la autonomía de una profesión que tiene unas técnicas para conseguir alcanzar esas competencias muy específicas y que mejor que el fisioterapeuta nadie conoce. Yo creo que eso ha sido un avance muy importante y luego evidentemente que hemos ido consolidando una serie de competencias, como decía antes. Además, y al hilo de lo que comentaba también Manolo, hay un aspecto muy importante y es que España a nivel europeo y incluso a nivel internacional hay una especialidad de fisioterapia, por determinarlo, un ámbito de actuación de fisioterapia que somos pioneros, como es la fisioterapia invasiva. De hecho, la marca o el haber acuñado ese término, fisioterapia invasiva, es el único país donde existe como tal, en España. Y de hecho nosotros estamos exportando tecnología para la aplicación de la fisioterapia invasiva y eso es un mérito de todos, ¿no? Quiero decir que hay gente mucho de la fisioterapia española, sí, ¿no? Sí, ya te digo, aquí en la Comunidad Valenciana tenemos referentes en un apartado específico de esa fisioterapia invasiva, en Madrid hay referentes, en Cataluña, en Toledo, estamos muy bien nutridos en fisioterapeutas con un peso profesional y científico importante en ese ámbito. Interesante. ¿Y cómo opináis con respecto a lo de la autonomía, al hilo de lo que está diciendo Josep, la autonomía profesional en Como fisioterapia? toda mi vida me he dedicado al ámbito privado y en aquella época estábamos un poquito bastante, desde el punto de vista legislativo, estábamos bastante curados en salud porque la gente contrataba una prestación de servicios. Me refiero que en este sentido, lógicamente, teníamos una autonomía totalmente plena. Sí que es verdad que los primeros años, lógicamente, son duros e intentas compaginar tanto un poquito algunas sustituciones públicas, en mi caso, y lo privado. Lo que pasa es que la actuación en lo privado yo veía que podía hacer muchísimas cosas que en lo público sí que estaba muy limitado. Entonces yo, por ejemplo, esos límites de autonomía del fisioterapeuta no llegué a tenerlos. Me refiero que yo podía hacer que una persona, en este caso es un cliente, llegara a mi consulta y yo le pudiera marcar el servicio profesional, como cualquier otro tipo de profesión. En este caso era un paciente y yo podía hacer la actuación que yo consideraba necesaria para ese paciente. Por lo tanto, el abordaje, lógicamente, podía tener tiempo para ese aspecto un poquito, para deducir qué era lo que tenía. También tenía tiempo para programarme qué tipo de procedimiento terapéutico era el más adecuado al paciente y, lógicamente, la evolución. Nosotros siempre acompañamos no solamente hasta el final o el éxito esperado del paciente, muchas veces buscamos el éxito de la lesión. Nosotros allí lo que buscamos es el objetivo de lo que busca el paciente. Muchas veces el paciente lo que quiere es llegar a un sitio, no tanto que le trates o que le cures, sino que quiere llegar a esa meta. Nosotros hasta que no llegábamos a ese objetivo conseguido, fuera una semana vista, un mes vista, medio año vista, un año vista, lógicamente seguía siendo paciente nuestro, aunque no viniera físicamente a la clínica. Entonces, yo no me encontré, el gran problema que tenía, o la gran, era lo que comentaba antes, educar a la sociedad. Hoy en día, yo creo que uno de los grandes avances es que estamos instaurados en la sociedad. No tenemos que promocionar tanto la fisioterapia, pero en aquella época me acuerdo de hacer charlas en centros de salud o lugares para que conocieran asociaciones vecinales, para que conocieran que fuera un fisio. Entonces yo ahí sí que es verdad que no tengo esa visión correspondiendo un poquito a lo mejor como mis compañeros de lo público, que sí que habrán visto un avance grande o inclusive desde la docencia. Posiblemente. Don Manuel, usted en los años 60, al hilo de esa autonomía profesional, ¿cómo se
se manejaba trabajando? ¿Tenía autonomía, tenía independencia o seguía las pautas más rígidas que le marcaba un clínico o un facultativo? La verdad es que eso era un poco un problema, porque no teníamos conocimientos bastantes para tener esa autonomía Capacidad de que estáis hablando. de decisión. Y tampoco los médicos que querían que les curásemos los enfermos, tampoco a lo mejor dominaba la marcha que había que hacerles, y aplicar las aplicaciones necesarias. Y era sencillamente porque no estaba claro qué era la fisioterapia. Claro, estaba en sus orígenes, estaban haciendo a Exactamente. nivel profesional. Y la verdad es que han ido saliendo los médicos jóvenes, han ido como aprendiendo a pedir y a exigir y a escribir para con su firma. Prescribir o recetar, entre comillas, ¿no? Porque tú te quedabas diciendo, bueno, pero ¿usted cree que yo puedo hacer esto? Decía, tú hazlo lo que quieras porque tú sabes más que yo. Decían entonces. Y decía, ¿cómo que sé más que yo? Claro, resultaba que cómo íbamos a saber menos que él si estábamos mirando una enfermedad que él podría ser, lleva una escápula humeral. Una periartritis escapular. Sí, el mismo traumatólogo decía, pues hay un golpe, un tirón, no sé cuánto, tal y cual. Divagaban. Y nosotros íbamos tocando, y al final decían, oye, no es solamente un tironcito, es que se ha inflamado por aquí, por allá y tal. O sea, casi estábamos haciendo diagnósticos que nunca se habían hecho. Lógico. Eso enlaza, Manuel, con lo que comentaba tu tocayo Manuel Valls, que fueron muy autodidactas en su momento, ¿no? Aquellos pioneros, y claro, por un lado os faltaban conocimiento, pero al mismo tiempo os relacionabais con traumatólogos o neurólogos que tampoco sabían de fisioterapia en absoluto, ¿no? Y delegaban mucho en vuestro ejercicio profesional, ¿no? De todo había. Había de todo. Bueno, porque tú también estás más Había centrado en la parte pública. Sí y otros, pues, que la prescripción que hacían querían que se hiciera al pie de la letra. Aquello también era un inconveniente, ¿no? Y bueno, la mayoría habéis ejercido en el ámbito privado. Por ejemplo, Josep, tú has tenido clínica privada también algún tiempo. Sí. Y ahí has... Sí, en la clínica privada, lo que decía Jesús, también tienes mayor libertad, entre otras cosas, porque evidentemente el paciente te lo exige. El paciente te exige que le des una solución en el menor tiempo posible, porque le está costando un dinero, ¿no? Eso, efectivamente. ¿No? Entonces, pero sí que es cierto que en aquel momento los que hablábamos de diagnóstico parecía que era algo muy extraño, ¿no? El diagnóstico en fisioterapia era algo incluso contradictorio al diagnóstico médico y que lo que trataba era de echar por tierra el diagnóstico médico y nada más lejos de la realidad. Lo que se pretendía simplemente es tener nosotros, que como se hace cuando vas a hacer cualquier intervención para solucionar cualquier tipo de problema, lo primero que haces es analizarlo. Analizar, sacar una hipótesis de lo que puede estar aconteciendo y en base a esa hipótesis pues estableces una serie de pautas para solucionar el problema, que es lo que hacemos los fisioterapeutas. Trabajo razonado. Sí. Y realmente, bueno, en aquella época, la verdad es que también se ha evolucionado muchísimo, la formación ha cambiado todo muchísimo, la evidencia científica nos ha aportado sobre todo explicación a muchas cosas que hacíamos de manera intuitiva. Y eso ha hecho que hayamos podido progresar. Y sin perder nunca de vista también, es decir, que hay que darle a cada parte el peso justo, porque no hay que perder nunca de vista que el fisioterapeuta, como profesional, también tiene una visión muy amplia de todas las variables que influyen en un proceso. Y muchas veces la investigación, los que lo conocemos sabemos que es una forma de sintetizar el conocimiento, ¿no? Y un paciente no es un conocimiento sintético, sino todo lo contrario, un conocimiento expansivo, en el que hay que abordarlo como tal. Entonces, esa visión también, esa progresión de la profesión sigue siendo muy interesante, porque siguen habiendo también diferentes facciones, ¿no? Facciones muy evidencistas,
que se basan todo en la evidencia. Facciones todo lo contrario, muy artísticas, ¿no? Que se basan todo en la... Hay una obsesión Sí, por sí, la pero evidencia hay que buscar, siempre científica, como todo en ¿no? la vida, hay un equilibrio, ¿no? Eso será más en el mundo académico, ¿no? Sí. En la práctica clínica, por ejemplo, en la práctica clínica tuya, Ana, que tú no has dejado de ejercer, además de la docencia, la parte clínica. Bueno, yo tengo mi experiencia, yo estuve muchos años que estaba por la mañana en el hospital y por la tarde en mi clínica. Ambas facetas. Claro. Entonces, cuando yo empecé a trabajar, pues claro, en el hospital no era lo que han contado Manolo, tal, pero bueno, estábamos limitados a un tratamiento puesto por un médico rehabilitador. En cambio, claro, en tu clínica privada tú tienes totalmente libertad para plantear el tratamiento y tal. ¿Qué me pasó? Pues que yo a partir del año, yo creo que 1995, empecé a oír que teníamos suelo pélvico. Entonces, claro, yo ni en la carrera ni en ningún posgrado de los que yo había hecho me habían hablado de suelo pélvico. Entonces, en aquel entonces no había formación. Entonces, yo me enteré que bajaban los especialistas franceses, los primeros fisioterapeutas, que además eran especialistas en coloproctología, bajaban a Barcelona. Entonces estuve yendo a Barcelona en un sitio que no era ni universidad ni nada, nos hacían seminarios de suelo pélvico Posgrado. y posgrado, ¿vale? Pero así cosas muy aisladas. Entonces a mí me entusiasmó, entonces en la clínica privada no tuve problema para empezar, con una independencia total, porque además ni ginecólogos ni urólogos sabían nada de suelo pélvico. Entonces, es verdad, yo estaba como una persona en Valencia que podía hacer mis tratamientos directamente, ¿sabes? O que me contaban la patología, o si yo necesitaba a otro especialista que hiciera algunas pruebas funcionales o tal, pero no he tenido ningún problema en sentirme pues muy detrás de otro especialista de la sanidad donde me limitara mi trabajo. No. Hablas, Ana, de la formación de posgrado, porque muchos de los fisioterapeutas, bueno, supongo, todos los presentes, nos hemos formado continuamente. Creo que eso también es una seña de identidad, ¿no? En ciencia de la salud y muy especialmente en fisioterapia. Por ejemplo, Miguel, tú que llevas ya más de 7 años ejerciendo, ¿cómo ves esa formación de posgrado? De hecho, tú has hecho, por ejemplo, uno de osteopatía, ¿no es así? Exacto. La veo clave. Yo, vamos, a mí me motiva completamente para seguir tirando hacia adelante y abordar, como estabais diciendo, cada vez mayor patología distinta. Es muy bonito que te venga un paciente ya directamente y que te hable de que, pues eso, que le tienes que tratar un estreñimiento, una cefalea, una migraña, que seguramente hace muchos años que no lo viví, no llegaban diciéndote eso. Y la formación pues es un motivante importante y no dudo que voy a seguir haciéndolo el resto de vida que me quede. Es como una porque droga, ¿no? es que va ligado un poco a la ilusión y es que eso el paciente lo percibe y me parece que... Pero cuando dices lo percibe o porque ve un montón de títulos en tu consulta. No, para nada. De hecho, yo no tengo más que, O sea, que es mi una título profesión que tú- de fisioterapeuta y no me gusta poner nada. Pero es que te lo notas porque como decía Josep, vas intentando valorar y por tu propia experiencia clínica, intentando hacer la hipótesis de lo que crees que tiene realmente el paciente, que muchas veces te viene rebotado de muchas otras especialidades que no han dado con la clave. Y simplemente el que sienta que joder, sabes o intuyes por lo que le está pasando cada cosa, le da confianza, le gusta que te guste tu trabajo, que te estás formando en intentar saber lo que le pasa, ¿sabes? Y por eso, sobre todo, también la formación va un poco en base a los pacientes que vas recibiendo, por lo menos en mi caso concreto, sobre patologías que igual no domino del todo y sí que es una motivación el indagar sobre ellas para poder sacarlas adelante. Y... Rodrigo, tú las manos, Las manitas. la praxis, Sí, sí. ¿no? Las manitas. Eso es lo que iba a decir yo. Que estos 10 son 10 trocitos de cerebro Buen símil, nunca. capaz de descubrir al tocar males que no salen en las radiografías ni en nada. Pero
lo vas notando y dices, aquí pasa algo. Y esto puede ser, ¿por qué puede ser? Por deducción, por estudio, lo sacas. Por ejemplo, un operador de cadera, un operado de cadera, y el pobre hombre, venga usted y cúreme los dolores que tengo después de la operación, no puedo aguantar, lo que tal y cual. Y voy 2 meses allí y mis dedos me dicen, aquí hay algo que hace ruido y que baila. Esto tiene que producir dolor. Me fui centrando, conociendo por tacto lo que había allí y escribí, me atreví al traumatólogo. Por favor, ¿quiere usted volver a hacer el estudio de esta cadera? Me da la sensación de que no ha quedado bien, le dije. Podía ser una osadía, ¿no? ¿Y Hace qué? muchos años. Mucho. Y al final era que había puesto una cabeza pequeña. Era una prótesis. Claro. Una prótesis de cadera. Sí. ¿A qué te refieres? Ajá. Y claro, cuando quería andar con el bastón, aquello hacía clic-cloc, clic-cloc, clic-cloc. Eso no lo sacan las radiografías, lo sacan los dedos y la cabeza. Son nuestra herramienta fundamental. Le preguntaba a Rodrigo con la cuestión que estamos intentando cerrar, el tema de la formación de posgrado. ¿Lo ves como, Miguel, algo indispensable? Sí, yo creo que el fisioterapeuta somos un eterno inconformista. Que siempre estamos cuestionándonos. Al final, el gran abanico de pacientes que nos llegan hace que tengamos siempre nuevas preguntas. Y un poco lo que decía al principio, que tenemos que agradecer a los que han sembrado la base de que la formación ahora de fisioterapeutas en España sea tan amplia y tan buena. Pues yo sé por compañeros, que la gente que acabó sobre el 2000 o un poco de la generación de Josep, que tenían que viajar al extranjero pues si querían formarse con los mejores. Y son los mismos que decidieron no viajar tanto y traerlos a España. Ajá. Y ahora, gracias a ellos, podemos formarnos con lo mejor, con los referentes mundiales. Incluso. Claro, vienen la gente top, por decirlo de alguna manera, en X problema, a formarnos aquí a España y no tener que viajar nosotros como sucedía hace 20 años. Y lo bueno que tenemos los fisioterapeutas es que los fines de semana a veces sacrificamos nuestro tiempo libre para formarnos. Bueno. Al final viajas a Córdoba, viajas a Pontevedra y demás, y es yo creo que es ese espíritu de conocimiento y de seguir querer formando. Sí. Pues me gustaría que esto lo relacionásemos con el tema de la tecnología, que sin duda las manos, esos 10 microcerebros que alude don Manuel, se me ha ocurrido a mí. Muy curioso ese símil. Sin duda las manos son nuestro principal referente, ¿no? Y como dice un conocido nuestro, José Polo, y el cerebro también, ¿no? Son nuestras 2 principales herramientas, en eso coinciden mucho, pero ¿qué opináis con respecto a la tecnología? Por un lado, tecnología, ¿no?, aplicada en fisioterapia, y también los métodos, la metodología, que son 2 cuestiones que se interrelacionan pero no son iguales. ¿Qué opináis sobre eso? Bueno, las tecnologías yo creo que van a ayudar a la fisioterapia en 2 aspectos muy importantes. Uno de ellos es en los propios tratamientos que se realizan. Hoy en día, yo no es mi ámbito de actuación, pero sí que oigo muchas veces a compañeros, por ejemplo, con la Wii. Con la Wii hoy por hoy se utiliza, pues, una herramienta de juego y se utiliza para hacer ejercicios de recuperación y como sistema para incentivar y motivar al paciente a alcanzar una serie de habilidades. Y no solo en ese ámbito, sino además cada vez se está desarrollando más, se está utilizando más también la tecnología para objetivar aquello que vemos, ¿no? Aquello, y sobre todo confirmar que esos 10 cerebros realmente... Feedback. Sí, esos 10 cerebros sí. Y tener datos objetivos también para poderle mostrar al paciente esa evolución que nosotros estamos observando, pero la observamos bajo el prisma de nuestra experiencia, que evidentemente no puede ser nunca la del paciente. Y el paciente sí que entiende muchas veces de números, y la tecnología nos está permitiendo avanzar también en ese ámbito, en el ámbito de la valoración objetiva, que es un ámbito que no hay que descuidar. Y por la parte de la metodología, bueno, lo que hemos estado hablando largo y tendido, yo creo que un poquito va todo ligado, es decir, la evolución que ha tenido la profesión como tal, que se ha ido haciendo, ha ido creciendo desde el rigor, ¿no? Desde el rigor y desde el orden, y eso ha hecho que cada vez más un fisioterapeuta
vamos, incluso dentro de esa diversidad que existe, cada vez vamos aunando más criterios a la hora de etiquetar o de nombrar una serie de alteraciones que observamos y los tratamientos que realizamos, ¿no? Que es un aspecto también importante. Todo eso que tú dices, las tecnologías, las metodologías, el aparataje, es importante. Pero hay una cosa que nosotros con las manos, nosotros somos capaces de transmitirle al paciente cosas nuestras de dentro. Muchas veces el paciente lo que necesita es que le escuchen, que lo toquen, y muchas veces no hace falta hablar demasiado, simplemente el contacto de una mano, de mirarle a la cara. O sea, al hacerle sentir que tú estás allí para ayudarle, para resolverle un problema, eso está por encima de todas las tecnologías y por encima de todo. En una palabra, yo diría que hay que ser solidario con el paciente. Y el paciente lo percibe eso. Cuando tú le pones la mano encima, aunque no hables mucho, con la forma de mirarle, de tocarle, le estás transmitiendo cosas personales tuyas y le estás haciendo ver que tú le vas a ayudar, que tú estás allí para algo más que para quitarle, sí, para quitarle el dolor, que le vas a ayudar, pero que puede contar contigo ya bajo un punto de vista humano. ¿Ya? O sea, y eso no hay ningún aparato que lo pueda transmitir. Eso solamente lo puede transmitir las manos tuyas, la forma de mirar, la forma de tocar, la forma de acercarte al enfermo. Eso no está en los libros. Eso se aprende con la práctica, ¿verdad? Eso es algo que... La experiencia. Claro, y muchas veces hay gente que a lo mejor técnicamente serán muy buenos, pero como personas son muy animales a la hora de tratar a una persona en todos los estamentos. Entonces eso para mí no sirve para nada. Bueno, pues Manuel Valls ha enfatizado en la capacidad empática, ¿no?, que tiene el fisioterapeuta de ponerse en el lugar del paciente, bueno, que se presupone en cualquier profesional de la salud, ¿no?, a priori, pero quizás en el caso nuestro, Manuel lo dice, ¿no?, sin duda eso es clave. Además de nuestras manos, la solidaridad con el paciente ha sido su frase. Yo creo que la tecnología es una moneda de dos caras. Tiene la parte positiva, como ha comentado Josep, de ir objetivizando, de ir dando una herramienta más, pero también el peligro de que ahora ya hay mucha gente que se llega a hipotecarse con comprar mucha tecnología y olvidar un poco de dónde venimos, de que al final tanto la terapia manual como el ejercicio terapéutico son herramientas nuestras, y si tiendes a comprar mucho instrumental y demás, puedes perder un poco el camino de la fisioterapia y de por qué nació. Lógico. Bien, pues, si os parece, queremos abordar la cuestión corporativa, es decir, la unión entre los fisioterapeutas, o desunión, pero sobre todo enlazando con lo que conocen los más veteranos. De hecho, aquí varios de los presentes han estado asociados en la AEF, la Asociación Española de Fisioterapeutas, que fue el germen del corporativismo en sus comienzos, hasta que se crearon los colegios de fisioterapeutas. ¿Qué opináis al respecto, sobre todo la diferencia entre el asociacionismo y la colegiación, obviamente? Por ejemplo, Josep me decía fuera de cámara, bueno, hacía su análisis crítico. Sí, bueno, los colegios yo creo que fueron un salto de calidad legislativa, que no organizativa, ni al nivel de promoción de la profesión, ni nada de esto, sino fue un salto de calidad legislativa en cuanto a que éramos ya una entidad con un peso propio, es decir, éramos un híbrido en cuanto a lo que sería, somos una corporación de derecho público. O sea, llegamos a estar muy cerca de la administración, ¿no? Mientras que una asociación la puede crear cualquiera, quiero decir, hay asociaciones de todo, asociaciones de amigos, asociaciones culturales, asociaciones... Pero ya era como darle un mayor reconocimiento a la profesión. Y eso era importante y, de hecho, bueno, eso se consiguió gracias a los fisioterapeutas que se unieron en su momento con la única fórmula que se podía en aquel ya entonces, que era la asociación, y que reivindicaron esa autonomía como profesión y esa necesidad de autorregulación como tal, y hizo ver a los poderes públicos en aquel momento que era necesario la creación también
al igual que en otras profesiones sanitarias, de un colegio profesional que regulase y normativizase la profesión. Y aquello yo creo que fue un avance importante y evidentemente seguiremos avanzando en ese camino. Hay retos de futuro, esto no termina. Como bien decía Manolo, que es cierto que se ha avanzado muchísimo, somos una profesión que si nos comparamos principalmente por número, por cantidad, si nos comparamos con otras profesiones sanitarias, que somos una cantidad muy ínfima en comparación con ellos, hemos conseguido cosas que están a la altura de otras profesiones que por cantidad son mucho más poderosos que nosotros, ¿no? Sí. Y el reto de futuro será, pues lo estábamos comentando antes fuera de cámara, serán las especialidades. Sin duda. Que ahí hay que acertar muy bien, sobre todo en la estrategia que se sigue. ¿Cómo enfocarlo, no? Para no herir susceptibilidades y no crear susceptibilidades y no herir sensibilidades, pues muy fácil. A cualquier político, si tú no le sabes indicar que las especialidades tú las quieres, no por un reconocimiento propio, sino porque es un beneficio para el paciente, y de hecho lo tienes que hacer de manera que el fisioterapeuta generalista siempre va a estar ahí, pero a su vez cada vez más hay ciertas lesiones y ciertas patologías que se pueden beneficiar de que un profesional esté muy formado en un área muy concreta, y por eso es interesante crear las especialidades. Entonces eso sí que se va a entender. En el momento en que los poderes públicos, el político, observe que tú lo que estás buscando es tener un mayor rango profesional, eso significa mayor coste, entonces te van a frenar siempre. Entonces hay que saber enfocarlo muy bien y no ser demasiado pretenciosos. Digo porque en el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas, ahora mismo la idea que está aprobada en asamblea es la idea FIR, fisioterapeuta interno residente. Eso tiene un coste. Sí. Más, aunque nos pese mucho a los fisioterapeutas, que por desgracia somos de los pocos profesionales sanitarios que nos autocosteamos nuestra formación. Y lo hacemos por el bien de nuestros pacientes. Porque lo que hemos estado hablando antes de ese inconformismo de que los fisioterapeutas, seguramente si hacemos una búsqueda rápida en Internet, Google, que lo sabe todo, y buscamos fisioterapia, academia, formación, nos saldrán muchísimas más entradas que si buscamos en cualquier otra profesión sanitaria con los mismos términos. Pero en vez de poner fisioterapia, ponemos medicina, ponemos enfermería, podología. Es decir, la formación en fisioterapia está a la orden del día, hay mucha variedad y mucha cantidad. Y eso es porque hay demanda por parte nuestra. Y no lo hacemos, como le comentabas tú antes a Miguel, por una cuestión de titulitis. No, porque al final los títulos, y son títulos muchas veces de academias privadas, quiero decir que no te aportan, desde el punto de vista del currículum, te aportan conocimiento, que tú vas con un docente que se ha especializado, que tiene conocimientos en un área muy concreta y que te los comparte, ¿no? Bueno, en esto también hemos cambiado mucho. Antiguamente sí que es verdad que era una exposición. Si entrabas en una clínica, tenías un mural, parecía que la persona sabía mucho. Sí. Hoy en día el usuario no es tan ingenuo. Prefiero que en este sentido el usuario la verdad es que pide resultados. Y sobre todo, una de las cosas que sí que voy viendo, que cada vez más el usuario lo va viendo, es ese aspecto de registro sanitario, que es lo que más nos distingue de otras pseudociencias, ese número de colegiado. Me refiero que cada vez más el usuario te lo va un poco pidiendo esa cierta legalidad marca de calidad, a la hora de ejercer. Sí, de cara al usuario. Entonces ahí sí que es verdad que ya se siente, pues, deposita su confianza y ya no es tanto esa exposición, ese mural, que antiguamente sí que se hacía mucho para decir, mira cuánto sé, hoy en día ya no. Hoy en día el paciente cuando llega quiere ver, como ha comentado antes Josep, resultados a corto plazo, resultados que en otros sitios no he visto. Entonces ya no mira tanto ese título, esa orla, ¿no? También porque han habido muchos casos de pseudo-orlas y pseudo-títulos, ¿no? Pero que la verdad es que en ese sentido hemos visto un cambio, yo por lo menos he visto mucho cambio, lo que te exige, lo que te pide el paciente de hace 20 años a ahora. Pues Jesús, te agradezco que menciones lo de pseudotítulos porque la siguiente pregunta es precisamente la cuestión del intrusismo. Un tema puede ser controvertido, pero me gustaría, por ejemplo, ver qué opinan los jóvenes fisioterapeutas sobre el tema del intrusismo profesional. ¿Cómo lo concibes tú, Miguel? Yo lo concibo, a ver... ¿Qué es para ti intrusismo? Sí, no, lo voy a decir de la forma más llana posible. Para mí nos afecta, claramente, pero no nos compete. Vamos, yo considero que alguien que no tenga nuestra formación no es competencia directa, ni lo va a ser jamás. Y así lo veo yo en consulta a diario, me queda clarísimo.
Entonces, sí, es un problema desde el punto de vista de la sociedad, de que si ellos nos ven como iguales, por supuesto que nos va a afectar negativamente, pero como bien decía, no son tontos. Se van a quedar con la calidad, con el rendimiento y con sacar las cosas. No sé, me hace mucha gracia también. Bueno, estoy en consulta o algo. Estoy en el masajista, a mí me hace gracia. Si digo, pues vale, pues masajista, soy lo que haga falta. Si mientras te saque las castañas, ¿no? Al fin y al cabo. Pero sí que es cierto que me viene mucha gente que no, ya ha ido al osteópata, ya ha ido al fisioterapeuta, ya ha ido al 40.000 tipos de médicos especialistas y seguramente después les va sacando información y muchas veces no han tocado a ningún profesional como tal. No había no por la titulitis, pero no habían ido a gente realmente dotada y cualificada. Entonces, o sí, pero bueno, que te quiero decir que nos puede afectar en eso simplemente, pero que no nos compete, sería el resumen. A mí no me asusta. Una cosa, al hilo de lo que está comentando Miguel, cuando nosotros empezamos en el colegio, la anterior etapa del colegio era muy beligerante contra el intrusismo. Lo primero que nosotros hicimos es, la palabra intrusismo la erradicamos, porque realmente intruso es aquel que se hace pasar por un fisioterapeuta. Es decir, eso hay poco. Entonces nosotros cambiamos el prisma, nosotros dijimos, primero vamos a defender la profesión, nosotros no vamos contra nadie, vamos a defendernos a nosotros mismos. Eso es lo primero. Y lo segundo, y que era más importante, es que lo que nosotros pretendemos no es defender a la profesión, sino defender al ciudadano. El problema aquí no radica tanto, porque para mí, por ejemplo, en el colectivo, hace un par de años, tuvimos una cierta presión, ¿no?, por los colegiados, que cómo permitía el colegio el hecho de que hayan chinas por la playa haciendo masajes. Si tú como fisioterapeuta consideras que una china haciendo un masaje en la playa, eso te está haciendo competencia, tenemos un gran problema en la profesión. Tenemos un gran problema en la profesión. Sí. Para mí eso no es intrusismo ni es nada. Eso, lo que sí que es verdad es que hay que informar a la población de que esa señora le da un masaje con una crema, que además es un medio que aumenta la permeabilidad en la piel, y que le está dando a una señora que no tiene ni idea de lo que tiene. Y que de ahí, sin lavarse prácticamente las manos, se va a la de al lado y le hace otro masaje. Que es un problema de salud pública, pero no un problema de intrusismo. Y un colegio profesional debe velar por los ciudadanos también. Y nosotros por eso cambiamos el prisma y el tema es que hay que informar a la población de que tiene que ponerse su salud en buenas manos. No porque seamos nosotros los fisioterapeutas los mejores, sino que busque siempre un profesional sanitario, para que, no la engañen, y lo que es más importante, que es donde está realmente la clave de la cuestión, y es la pérdida de oportunidad de salud, que se denominan derecho. Es decir, que mientras tú estás yendo 1 mes, 2 meses, 3 meses a un pseudo profesional, una persona que se hace pasar por profesional sanitario que no lo es, que te está mareando la perdiz, estás perdiendo 3 meses que pueden ser muy valiosos para recuperar una patología bastante grave, y que la resolución final de esa es la misma si lo hubiésemos cogido al inicio que si lo cogemos al final. Ese es el principal problema. Y bueno, cuando lo vas explicando sí que es cierto que a la clase política tú le das esa visión de, ostras, pues la verdad es que nunca lo había visto desde ese punto de vista, en cuanto que algún día tenemos que lamentar, y ese es el problema, el día que tengamos que lamentar algún grave accidente. Yo también lo veo igual, ¿eh? Yo pienso que el intrusismo, afecta a la gente que tiene un nivel profesional idéntico al que dicen que es intruso, ¿no? Pero tú eres un fisioterapeuta, eres resolutivo, haces tu trabajo bien y resuelves todas las patologías que te llegan y no te tienes que sentir intrusismo en ningún sentido. O sea, tú demuestras lo que vales y el otro señor hará lo mejor que sepa, pero siempre será otro nivel distinto. O sea, si tú tienes una buena formación, no tienes por qué tener miedo a ningún intrusismo. Y aparte, perdón, Manuel. Hay una frase que dice, la ciencia sin conciencia es un desastre. Pues realmente la gente que se dedica al intrusismo no son conscientes del daño que pueden hacer. Y entonces, yo la gente a la que os dedicáis a la docencia, estoy jubilado ya, yo creo que lo que sí que es importante que desde las escuelas y desde el colegio profesional se creen fisioterapeutas comprometidos con la profesión. Comprometidos con la profesión quiere decir para mí ser consciente de ese problema que está ahí y dedicarse a, en vez de pelear, como habéis dicho de mala manera,
a educar a la gente, a enseñar, a educar y a saber vender lo que somos nosotros y lo que hacemos. Se nota, forma parte de la Comisión Ética. Ajá. Al principio lo has comentado, que desde el 2000 al 2017 la gran evolución que ha habido. Si realmente hacemos un poco una mirada, un juicio crítico porque hemos evolucionado tan pronto, o sea, tan rápido en tan poco tiempo, es porque hemos educado a la sociedad, que es al hilo un poquito lo del tema del intrusismo. Me refiero que nosotros ya tenemos un ejemplo de cómo cambiar ese aspecto de mirar. Si educando a la sociedad hemos conseguido que una profesión haya evolucionado tan rápidamente, en tan tiempo récord, también podemos conseguir hacer exactamente lo mismo. Me refiero, yo antiguamente era muy típico, mira cuántos títulos tiene, la típica tarjeta que era Quiro de todo. Había ahí... hoy en día ya, por suerte, ya bastantes años recientes, ya no viene el típico paciente, mira, ¿cuántos títulos tiene?, ¿no? Me refiero que ya la gente ya tiene encasillado y educado, debido a esa promoción que hemos hecho muchas veces, en barrios, en lugares de poco radio. La gente ya está dentro de, o sea, ya tiene un sentimiento de voy a un fisio, voy a un sanitario, él me va a entender, él me va a escuchar y él me lo va a solucionar. Ya no es tan necesario el convencer, ¿no? Y yo creo que si seguimos educando, el tema del intrusismo, bueno, no sé, yo sí que es verdad que he visto una evolución radical, tiene los días contados, ¿no? Pero bueno, al margen del concepto que ha dejado muy claro el decano del Colegio de Fisioterapeutas, del planteamiento que hace la institución, es saber si vosotros también consideráis que la sociedad y los profesionales han ido cambiando ese concepto tan agresivo que había inicialmente, ¿no? Que don Manuel me contaba cuando hicimos la tesis doctoral sobre historia de la fisioterapia que, bueno, que ahí había eso era un campo, sí, o sea, ahí había de todo, ahí había desde curanderos, ahí se mezclaba todo tipo de actividades cuando no estaba la profesión bien regulada, que esa es la palabra clave, ¿no, Josep? Legislación, regulación, Sí. para eso está una corporación. Incluso más que la regulación, yo creo que Jesús lo ha dicho muy claro, es la educación. Educación a la sociedad. Y de hecho, bueno, una de las cosas además que desde el colegio tratamos de hacer es pedagogía de la fisioterapia, porque seguramente el mayor problema de la fisioterapia somos los fisioterapeutas, ¿no? A veces. Sí, muchas veces sí. Esté comprometida con Sí, la sí, profesión. muchas veces sí. Tenemos que ser más autocríticos, ¿no? Como decía... Ser más autocríticos y luego tener más corporativismo, que muchas veces lo perdemos fácilmente por intereses particulares, se pierde, ocurre en todos los ámbitos de la vida, pero ya digo, seguramente nosotros al ser menor en cuanto a número, pues se nota más esa desunión, ¿no? Y hay aspectos que son muy estratégicos para la profesión que deberían de ser, vamos, como toque de corneta, automáticamente todos... En eso estamos. Pues fíjate, esto enlaza con una de las últimas preguntas y es precisamente la visión de la sociedad. ¿Cómo percibís que la sociedad nos ve? Sin duda ha habido una evolución y un cambio de miras por parte del ciudadano, el usuario, de lo que es el fisioterapeuta y para lo que está el fisioterapeuta, para lo que está el colegio profesional, ¿no? Bueno, el colegio no soy yo quien lo tiene que decir, porque al verlo desde dentro la perspectiva se pierde, ¿no? Deberían hablar de lo que es el colegio de la gente desde fuera. Yo creo, lo que sí que nos ha costado, lo que sí que puedo hablar desde dentro, nos ha costado mucho esfuerzo cambiar lo que hemos cambiado en estos 3 años y medio. Yo supongo que desde fuera se ha percibido y se ha notado ese cambio de estrategias. Y en cuanto a la sociedad, como ve la fisioterapia, sí que es cierto de que, como comentaba antes, nosotros tenemos que ser conscientes de la debilidad que tenemos. La debilidad como profesión es que somos poca cantidad. Pero la fortaleza que tenemos es que estamos muy cerca del paciente, que lo tocamos, como decía Manuel, lo tocamos y le transmitimos. Y resulta que por nuestras manos pasan políticos, pasan todos, sí. Pasan hasta reyes, quiero decir que pasan todos por nuestras manos. Entonces eso hay que aprovecharlo, y hay que aprovecharlo haciendo pedagogía con nuestros pacientes, que son también cargos políticos. Entonces es el momento de que vean el valor que tiene el fisioterapeuta. Por suerte, a veces las circunstancias nos acompañan, y hoy por hoy hay cargos políticos que, por desgracia para ellos, pues han tenido accidentes y han tenido que pasar por las manos de un fisioterapeuta y empiezan a valorar cómo la sanidad pública, por ejemplo, se podría ver muy beneficiada si tuviese más de esos profesionales. Y prueba de ello, bueno, es que en las ofertas de empleo público la figura del fisioterapeuta va creciendo, ¿no? Cada vez va creciendo. Muy despacito, sin duda. Evidentemente, pero vamos creciendo. Que, últimamente éramos los grandes olvidados, ¿no? Sabíamos muy poquitas plazas, ¿no? Evidentemente. La fisioterapia ha sido siempre muy barata. Sí.
Así es. muy barata comparada con otros Sí, sí. procedimientos terapéuticos. Entonces, ¿no? Si eso desde la administración lo contemplaran, probablemente lo potenciaría mucho más, pero hay que hacérselo ver, como tú dices. Evidentemente. Bueno, pues fijaros, vamos a ir ya a la penúltima cuestión, y es a un tema que pocas veces nos lo planteamos los fisioterapeutas, porque estoy convencido de que somos poco egoístas y tenemos mucha empatía con el usuario. ¿Quién cuida del fisioterapeuta? La salud del fisioterapeuta. Que me tocó una vez hace años dar una ponencia al respecto y me llamó la atención. Que no había estudios en España, os hablo de hace 10 años o 15, no había ni un solo estudio a principios del siglo XXI sobre la salud del fisioterapeuta, cuando en cambio hay de médicos, de enfermeros. ¿Qué opináis? Somos autodidactas hasta para eso. Nos autocuidamos. No sé, bueno, yo soy el moderador, no debería. Que, por ejemplo, don Manuel, ¿su salud se ha visto mermada en su dilatadísima carrera profesional? Cuando han aparecido síntomas, yo ya tenía 75 años, No. que eran las manos que me dolían y me siguen doliendo. Aquí los dedos. Le está que han pasando masajeado, factura. Han masajeado muchas miles de veces. Ay, somos masajistas. ¿Y Jesús? A ver, yo, bueno, aquí no sé. No ya porque te haya ocurrido a ti, como dice don Manuel, sino ¿crees que estamos expuestos, que corremos peligros? Yo una de las políticas de la clínica desde el principio era la prevención. Y lógicamente ahí va, todos mis ahí compañeros... van los tiros. Todos mis compañeros están obligados, o cuando se les dice, mira, quiero que trabajes en mi clínica, a hacer esas políticas de prevención. Me refiero que nosotros todos los meses pasamos por nuestros compañeros e intentamos por lo menos cumplir con el ejemplo, ¿no? Y eso sí que es verdad que forma parte un poquito de la filosofía. Por lo tanto, en este sentido, de momento, tampoco no sería muy, no sé, muy justo. No me cabe duda. Sí, ya digo, es una de las políticas de la clínica y desde luego... Debemos dar ejemplo, ¿no? Porque nosotros cuidamos de la ergonomía, A precisamente. mí me llama mucho la atención lo que comentaba antes, Rodrigo tiene toda la razón. En mi época tengo compañeros que yo, por circunstancias de la vida, pues no hice ese camino. Yo quería hacerlo, aquí fueron cosas ajenas y lógicamente no me pude desplazar fuera de España. Pero tengo un compañero que sí que se desplazó y él me comentaba que veía muy pocos terapeutas manuales en estos países anglosajones que tuvieran más de 20 años de profesión. Puedo un poco entenderlos. A mí me asustó, lógicamente lo bueno que tiene, como comenta Josep, es que si escuchamos a cada paciente que tenga, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Si uno escucha al paciente y asimila y realmente empatiza con el paciente, tendrá miles de experiencias vividas. Podemos saber mucho más que el diablo. Y lógicamente yo veía muchos autónomos que llegaban muy justitos a esa edad que deberían empezar a disfrutar y a vivir. Yo no quería llegar en esa situación y lógicamente empecé, en el momento que ya tenía algún compañero en la clínica, a hacer esa política. Yo no, vamos a empezar a cuidarnos, aunque seamos todavía muy jóvenes, porque el día de mañana pasaremos factura tanto por las experiencias vividas de pacientes como de otros profesionales en el extranjero. Entonces, en ese sentido sí que es verdad que nosotros intentamos autocuidarnos y autoprevenir un poquito. Que siempre fuera así, Jesús. Me gustaría saber la opinión de Ana Garés, nuestra única fémina en la tertulia, porque... Yo estoy encantada de oíros a todos. Pues mira, yo, ¿sabes lo que pienso? Que primero, la gente que nos dedicamos a cuidar a los demás, tú te escuchas menos y tienes, yo creo, menos posibilidades de que el día a día te duelan más cosas. Sí, estoy convencida que a los fisioterapeutas nos duele menos cosas de lo normal. Eso empezando por ahí. Y luego, pues yo empecé la fisioterapia cuando la educación física y el deporte era una asignatura obligatoria. Con lo cual, yo me he educado en el deporte para poder trabajar físicamente y nunca he dejado de hacerlo. Entonces, es algo que yo le explico a mis alumnos, que yo los veo que son estudiantes y están a lo mejor medio hechos polvo. Digo, oye, por favor. Entonces, el fisioterapeuta siempre hemos trabajado nuestro físico para poder trabajar haciendo un esfuerzo físico a los demás. Y yo no tengo problema en eso. Yo creo que debemos de trabajar nuestro cuerpo físicamente para poder seguir. Es que, por ejemplo, aquí
aquí, los dentistas, yo siempre que veo a un dentista todos tienen la sonrisa Profiden. Ajá. Pero yo, por ejemplo, veo muchos compañeros Es que que a lo mejor físicamente dices, ostras, no sé. Claro, claro, pero No sé si es que los dentistas en ese sentido lo han conseguido más. No, es que ahora no es asignatura obligatoria la educación física y el deporte en la en fisioterapia. vuestra época... Yo me acuerdo la que inculcó, ¿no? teníamos a Miguel Maeso, de profesor, que era el entrenador de rugby, del equipo de rugby del Y de Valencia. tenistas de élite. Y yo me acuerdo que para sacar un 5 teníamos que estar un minuto colgado en la barra de ahí, sin tocar, ¿vale? Y claro, necesitabas trabajar tu cuerpo. Entonces yo pienso que una de las cosas en fisioterapia es que debemos de trabajar nuestro cuerpo para poder tener menos dolencias y sabemos cómo hacerlo además, ¿sabes? Yo creo que es que esa educación ya desde la base ya se va reduciendo, ¿sabes? Porque ya en el colegio, si nos damos cuenta, ya quitan horas de educación física, ya en el instituto van quitando horas de educación física, llegamos a la universidad, ya es optativa, ya es obligatoria, y entonces ya partimos que desde bien jóvenes el cuidado a nuestro cuerpo ya como parte de la sociedad ya se va perdiendo. Pero sí creo que desde la propia universidad se debería de tener en cuenta ese cuidado postural, esa higiene postural, como sanitario que utilizamos al final nuestro cuerpo como parte de la herramienta de trabajo, y un mínimo de cuidado de todo, de hacer ejercicio físico, que tenemos que promulgar un poco con el ejemplo. A mis estudiantes hay dos cosas que les digo. La primera es, no quiero ver a ningún estudiante de fisioterapia subiendo por las escaleras. Está prohibido. Está prohibido, porque es muy triste que chicos de 20 y poquitos años No se cojan el muevan, ascensor para subir a un claro. segundo. Eso que es muy triste. Sí. Eso uno, y lo segundo es, en los exámenes prácticos, una de las cosas que me voy a fijar es la posición de la espalda. Ajá. O sea, cuando estéis haciendo cualquier tipo de movilización, es ver cómo tenéis la Nos espalda. consta que, o sea que se suele valorar en las asignaturas, ¿no? que La lo tengáis en posición cuenta, la posición del fisioterapeuta, la posición del paciente y la posición del fisioterapeuta. Es muy importante que nos autoconcienciemos. Espero que estemos todos aquí bien sentados durante la tertulia. Mira, además, al hilo de eso, sí que es cierto que tú vas a un congreso de fisioterapia y es el mejor escenario para ver cómo no hay que sentarse. Pues sí. Yo por si acaso me he enderezado. Sí, para salir bien. Nos explicamos con el ejemplo. Bien, pues esperemos que este desideratum sea real, porque nos consta que todavía hay compañeros que no velan ellos o no vela su empresa, ¿no?, al respecto. Vamos a concluir esta interesantísima tertulia y nos vamos a centrar en la cuestión del futuro, obviamente. ¿Qué opinan nuestros compañeros sobre los retos del futuro de la profesión? ¿Cómo la valoran? ¿Dónde creen que va a evolucionar la fisioterapia en un futuro inmediato? Empezamos por Rodrigo. Bueno, yo creo que tenemos que afianzar un poco el crecimiento que estamos teniendo, sobre todo a nivel privado, y donde veo mucho margen de mejora y donde cada día tenemos esa parte de mejorar y de educar a la sociedad en la sanidad pública. Al final creo que ahí somos un sector que todavía tenemos mucho que hacer, que hay mucha disparidad en cómo uno se desarrolla en el ámbito privado y cómo se desarrolla en el ámbito público, y que poco a poco, y según ya van saliendo las plazas, se va viendo que se nos va valorando, pero creo que por ahí es por donde tenemos que crecer más presencia en la sociedad social, y que al final el paciente y la sociedad es donde nos va también a valorar. Gracias por la aportación, Rodrigo, porque sin duda la sanidad pública necesita mejorar la presencia de la fisioterapia. Jesús, ¿cómo ves el futuro de la fisioterapia? ¿Cómo lo veo? Hombre, lo veo muy positivo. Hay muchos campos que todavía podemos expandirnos, hay muchas áreas que podemos evolucionar, no solamente en el mundo de la sanidad pública, en el mundo de la educación, con las políticas inclusivas, también en este ámbito de áreas de diversidad funcional. Por ejemplo, todos los años que hacemos las jornadas solidarias, cada año es una gran sorpresa. La pregunta con pacientes con deficiencia auditiva, ¿tenemos cabida? Sí. ¿Autismo? Sí. Cosas que la gente se queda un poquito desconcertada, los propios compañeros. Área mental también. Me refiero que yo de momento la evolución la veo, la verdad es que la veo muy grande, muy amplia.
De momento Muchos campos de la fisioterapia. Sí, que se muchísimos, están muchísimos. Para expandiendo. expandirse, no solamente desde el punto de vista privado, sino también desde el punto de vista público. Don Manuel, usted sí que tiene una percepción amplísima de Yo cómo considero la fisioterapia un descubrimiento fenomenal. Era necesaria y se está demostrando. Nada más. Muy breve, sin duda. Me reservo al decano para al final que nos cierre este coloquio. Miguel, ¿tú qué futuro ves inminente en tu bella profesión? Yo lo veo positivo también y pienso que al final nuestro trabajo va a hablar por nosotros mismos y como cada vez es mejor, considero, vamos, tenemos un futuro, considero muy próspero y así será. Para ello, pues eso, continuaremos formándonos y demás y como he dicho, que nuestro trabajo hable por nosotros y la sociedad nos respetará como lo que somos, como los profesionales que somos. Ana. Yo veo la fisioterapia, igualmente que vosotros, pues un futuro súper positivo porque veo cada vez más especializada y más científica. O sea, la fisioterapia, igual que hemos dicho lo que ha evolucionado, en el futuro cada vez será más especializada, mejor formada y más resolutiva. Así lo veo yo el futuro. Sin duda. Don Manuel. Yo creo que va a seguir haciendo el camino que está haciendo tan rápido, que no va a parar. Ya dan vértigo, ¿no? Esto va a ser impresionante. En 60 años esto ha superado las centurias de la medicina. Espero es verlo muchos años porque yo ya soy un espectador nada más ya de lo que vosotros hagáis. No te creas, tienes mucho que hacer todavía. Un espectador de lo que vosotros hagáis. Yo me dedico a cuidar a mi mujer a mí y los dos a los nietos y a pintar. Pero que esperamos Y ahí seguir está. contando con tu sabia opinión, sin duda. Bueno, pues muy el bien. decano del colegio. Bueno, yo ya que veo que la profesión va muy bien, pues yo la veo muy positiva. Yo creo que lo que falta a la profesión es hacer pedagogía sobre sí misma, pedagogía de lo que significa ser fisioterapeuta, de lo que hace un fisioterapeuta, que un fisioterapeuta debemos de evolucionar y ser conscientes de que el fisioterapeuta no es un profesional que aplica técnicas, que las técnicas no nos definen, que lo que nos definen son las competencias, y cuando seamos capaces de todo el colectivo tener claro este aspecto, habremos avanzado muchísimo en cuanto a la reivindicación como profesión. Ese es uno de los aspectos que yo creo que tenemos un reto de futuro y que desde el colegio pues vamos a seguir tratando de hacer esa pedagogía para que todos nos concienciemos bien de lo que significa ser fisioterapeuta en cuanto a esas competencias. Y el otro reto de futuro, que también vamos a retomar en breve en el colegio, es que tenemos que autoexigirnos calidad asistencial. Y para exigirse esa calidad asistencial también es conveniente medir una serie de indicadores, que es en lo que estamos trabajando ahora como reto de futuro y como reto importante, sobre todo, y vuelvo a lo mismo, es que nosotros tenemos que ser conscientes de que por número nunca vamos a ganar. Entonces tenemos que ganar por hacer cosas diferentes. Y cosas diferentes que nos diferencian a mejor de otros profesionales sanitarios. Y justamente la gran mayoría de profesionales sanitarios de la calidad solo quieren oír como un diplomita, que yo lo pongo, pero no como una autoevaluación, ¿no? Tienen miedo a esa autoevaluación. Nosotros creo que, por todo lo que se ha comentado en la tertulia, demostramos que somos profesionales muy valientes y que evidentemente lo que queremos es mejorar y si mejoramos, mejoramos para el bien de nuestros pacientes. Por lo tanto, creo que va a ser un proyecto que va a caer muy bien en la profesión. Además, seguramente vamos a ser otra vez pioneros en la Comunidad Valenciana a la hora de instaurarlo. Sí, a la hora de instaurarlo. Nosotros hemos pasado de ser un colegio importador de ideas a ser un colegio exportador de ideas. Y es un aspecto también interesante, retomando un poquito esa nostalgia de los comienzos de la fisioterapia en la Comunidad Valenciana, ¿verdad? Que siempre fue pionera en España, que hubo una época que se perdió, porque de hecho esta escuela fue la primera escuela universitaria de fisioterapia en España. Hubo una época que se perdió un poquito, nos ganaron la partida en otras comunidades, pero hemos vuelto otra vez a ser pioneros en el ámbito de actuación en las estrategias que debe seguir la profesión. Y sin duda seguiremos siéndolo, sin duda. Haremos lo posible, haremos lo posible. Muy bien, muchísimas gracias a los siete magníficos que hemos podido reunir hoy para recordar estos 60 años de fisioterapia en la Comunidad Valenciana y en toda España, donde, como bien ha dicho nuestro decano Josep Benítez y lo han corroborado nuestros contertulios,
Valencia ha sido, la Comunidad Valenciana, todo un referente y esperamos seguir siéndolo. Muchísimas gracias a todos.